En los anales de la historia, pocos cuentos rivalizan con la saga épica de Noé, el gran diluvio y el arca colosal que salvó la vida de personas y animales. Únase a nosotros en esta emocionante aventura, mientras un dron captura lo que nadie debía ver en el monte Ararat. Número 9. Búsqueda moderna en el monte Ararat. ¿Dónde está exactamente el arca de Noé, según la Biblia? Según la historia, después de que las aguas retrocedieron, el arca se detuvo en las montañas de Ararat. El monte Ararat se encuentra en la actual Turquía, cerca de las fronteras de Armenia e Irán. A pesar de numerosas expediciones y muchas afirmaciones a lo largo de los años, los científicos nunca han encontrado evidencia arqueológica concluyente de la existencia del arca en el monte Ararat, ni en ningún otro lugar. La historia del arca de Noé es principalmente una historia religiosa, y su ubicación precisa sigue siendo un misterio. Pero ahora, el antiguo misterio de la existencia del arca de Noé finalmente podría tener una respuesta. El doctor Fatih Ahmed Yücel fijó su mirada en los escarpados picos del monte Ararat en una búsqueda para descubrir la legendaria Arca de Noé, intrigado por las historias que rodean a esta antigua embarcación. Según los relatos bíblicos, Yücel creía que el monte Ararat tenía la clave para descubrir sus misterios. Lo acompañaba un equipo diverso de estudiantes de arqueología, fotógrafos, escaladores, investigadores y expertos técnicos, armados con equipos de última generación y una determinación inquebrantable. Un frío intenso y vientos feroces marcaron su viaje mientras se aventuraban por las laderas heladas del monte Ararat. Durante años, estos dedicados entusiastas del arca habían recorrido estas implacables alturas, con la esperanza de encontrar algún rastro del arca de Noé. ¿Darían finalmente fruto sus esfuerzos? La respuesta esperaba. Al llegar al sitio de Durapinar que se rumoreaba que albergaba restos de la legendaria arca, el investigador Andrew Jones vio una promesa que prometía una anomalía que sobresalía de los alrededores nevados. El radar de penetración terrestre pronto confirmó la presencia de una estructura sustancial enterrada bajo la nieve, una disposición meticulosamente organizada de vigas y materiales metálicos que insinuaba una construcción hecha por el hombre. La emoción del equipo se disparó cuando se dieron cuenta de que las dimensiones de las vigas coincidían con las descritas en los textos antiguos, alimentando el optimismo de que efectivamente habían descubierto el arca de Noé. Su impresionante hallazgo impulsó la acción inmediata. Extrayendo y examinando cuidadosamente fragmentos de madera que datan de un asombroso año 4800, Yücel y Jones no perdieron el tiempo en alertar a los medios británicos y a los museos turcos locales sobre su innovador descubrimiento. Yücel, lleno de entusiasmo, declaró a los periodistas que la estructura no se parecía a ningún gran barco antiguo de madera conocido en la historia. Bien podría ser el arca misma. La noticia de su descubrimiento se extendió como la pólvora, captando la atención mundial y provocando un intenso debate. Número 8. Fe versus ciencia. Cuando el Dr. Yücel y Jones anunciaron su descubrimiento de lo que afirman ser los restos del arca de Noé en el monte Ararat, instantáneamente se convirtió en una sensación global, dominando los titulares de todo el mundo. La comunidad cristiana acogió en gran medida el hallazgo como evidencia sólida, que valida eventos clave del Antiguo Testamento. Por el contrario, la comunidad científica lo abordó con cautela, generando dudas y provocando intensos debates entre estudiosos de la Biblia, arqueólogos, geólogos, historiadores y biólogos evolucionistas. Debatieron intensamente sobre la autenticidad del descubrimiento y sus posibles implicaciones para las narrativas históricas establecidas. El Dr. Raymond Jones de la Yale Divinity School, entre otros estudiosos de las Escrituras, expresaron su profundo entusiasmo durante una discusión televisada por CNN. Jones sugirió apasionadamente que este descubrimiento podría proporcionar pruebas arqueológicas de historias bíblicas importantes, como el diluvio y Noé. La posible alineación de las fechas de carbono encontradas en los restos de madera con la línea de tiempo de la Génesis fortaleció aún más estas discusiones. Las denominaciones cristianas aprovecharon la intrigante posibilidad de descubrir el arca de Noé, integrándola en sus sermones y enseñanzas como prueba de las verdades bíblicas. En un sermón sincero, el pastor Frank de una pequeña congregación de Oklahoma, ver y tocar los restos del pacto de Dios con Noé, ahora valida nuestra fe inquebrantable en las Sagradas Escrituras.
En respuesta a la revelación innovadora, organizaciones como God, Evidencia Arqueología, movilizaron recursos, reuniendo apoyo para financiar expediciones cristianas al monte Ararat para una mayor exploración y confirmación. Por otro lado, los geólogos escépticos señalaron evidencia bien documentada de la historia geológica de la Tierra. El profesor Martin Stokes, presidente del Departamento de Arqueología de la Universidad de California en Berkeley, afirmó enfáticamente en MSNBC que no hay pruebas geológicas de que se haya producido una inundación catastrófica a nivel mundial hace apenas unos miles de años. Enfatizó que incluso si se descubrieran restos de un barco antiguo, no desafiarían la cronología ampliamente aceptada de la civilización humana que se ha desarrollado meticulosamente durante décadas. En un giro sorprendente, algunos científicos acusaron a los exploradores de montar o fabricar todo el descubrimiento para atraer atención y obtener ganancias financieras en lugar de depender únicamente de investigaciones científicas rigurosas para sacar sus conclusiones. En Turquía, el clero islámico expresó dudas, sugiriendo que el Arca de Noé pudo haber descansado en otro lugar que no fuera el monte Ararat. Un apasionado imán turco advirtió a los periodistas que continuar buscando en el monte Ararat, sin tener en cuenta lo que él creía que era la verdadera ubicación profética del arca, era un error religioso. Afirmó que los creyentes que conocían la ubicación real del barco permanecieron impasibles ante los supuestos hallazgos, afirmando su creencia de que el arca aterrizó en otro lugar. Los profesores de geología cuestionaron la confiabilidad de datar madera antigua con tanta precisión, incluso con tecnología avanzada. Los defensores de los relatos bíblicos respondieron sugiriendo que la comunidad científica temía evidencia que pudiera desafiar la teoría de la evolución. En medio de estos debates, los creyentes instaron a los científicos a no suprimir lo que consideraban la verdad sustentada por la fe durante generaciones. Mientras tanto, los científicos pidieron revisiones independientes de los métodos utilizados en el descubrimiento. Número 7. En un viaje de descubrimiento. Después de un extenso debate, el Dr. Uchel finalmente accedió a guiar a varios evaluadores imparciales al lugar apartado para inspeccionar de primera mano los restos de lo que podría ser el Arca de Noé y entregar sus evaluaciones. El mundo contuvo la respiración esperando el resultado decisivo. ¿Había logrado realmente el Dr. Util la extraordinaria hazaña de descubrir el esquivo barco de Noé congelado en la cima de la famosa montaña de Turquía? ¿O se trataba de un intrincado engaño a punto de quedar al descubierto? Atrapada en el medio estaba la doctora Alice Eng, una historiadora figurativa que lucha con creencias personales contradictorias. Ella documentó sus pensamientos mientras esperaba el juicio final. Su fe afirmaba la verdad de la Biblia, pero su integridad profesional exigía cronologías verificadas de las civilizaciones antiguas. Sin embargo, como mujer de fe, había orado para ser testigo de las maravillas de Dios reveladas durante su vida. Al igual que el Dr. N., personas de ambos lados del debate dudaron, sin saber si esperar la validación o el rechazo del controvertido descubrimiento. Mientras tanto, los descubrimientos de Yücel se sometieron a análisis rigurosos en laboratorios clasificados, y cada nueva revelación cautivó a una audiencia global. Los críticos argumentaron que ninguna evidencia satisfaría a los escépticos, mientras que los defensores insistieron en que un hallazgo tan trascendental justificaba un examen exhaustivo. La mayoría siguió la saga en desarrollo con curiosidad más que con convicción firme. ¿Podrían estos misteriosos artefactos remodelar la doctrina religiosa, los paradigmas científicos y la cronología establecida de la humanidad? ¿O este provocativo descubrimiento se convertiría en decepción, como muchos otros antes, hasta que se llegara a un veredicto concluyente? El apasionado debate persistió. Cuando la datación por radiocarbono determinó que la edad de la enorme estructura de madera en el monte Ararat coincidía aproximadamente con la cronología del Arca de Noé, como se describe en la Biblia, envió ondas de choque a ambas comunidades religiosas, afirmando la exactitud histórica y a los científicos escépticos que se aferraban a teorías establecidas. La revelación provocó intensos debates en todo el mundo y marcó un momento crucial en la búsqueda de la verdad. El Dr. Uchel y Jones dieron a conocer el notable descubrimiento de una colosal estructura de madera que se parece mucho a la descripción bíblica del Arca de Noé.
y cautivó a todo el mundo. Si se autentica, este hallazgo tendría el potencial de remodelar las narrativas históricas y las creencias religiosas. Sin embargo, lograr una aceptación generalizada requirió una verificación meticulosa más allá de toda duda. El primer paso crucial fue transportar fragmentos cuidadosamente extraídos de antiguas vigas de madera y otros materiales orgánicos a laboratorios certificados de datación por radiocarbono. Bajo estrictos acuerdos de confidencialidad, estos laboratorios realizaron análisis exhaustivos para determinar la antigüedad de los componentes. Su método midió los niveles de isótopos residuales de carbono 14 con una precisión sin precedentes. Después de semanas de anticipación, los resultados de laboratorio confirmaron la edad con sorprendente claridad. Las firmas de descomposición del carbono dentro de las muestras orgánicas fecharon la madera y otros materiales en aproximadamente 4.800 años. Esta revelación sitúa las vigas erosionadas alrededor del año 2800 a.C., con un pequeño margen de error, representando varias generaciones. La revelación del Dr. Utel durante una apasionante entrevista televisada fue solemne y profunda. Las antiguas vigas descubiertas en el monte Ararat son anteriores incluso a las estructuras más antiguas conocidas y se alinean estrechamente con la cronología del gran diluvio relatada en las Escrituras, que se extiende entre el 5000 y el 3000 a.C. Esta superposición presenta un caso convincente de que los restos datados con carbono en la montaña podrían ser los restos del Arca de Noé, construida y sellada durante las fechas tradicionales asociadas con el evento cataclísmico. Las implicaciones sorprendieron a los eruditos bíblicos. El Dr. William Jennings, renombrado profesor de estudios del Antiguo Testamento, enfatizó que si la datación por carbono del laboratorio es precisa, estos restos orgánicos ubican sin duda el origen de la estructura precisamente dentro de la estrecha ventana descrita en el Génesis. En el caso del diluvio global, la alineación entre los datos científicos y las narrativas bíblicas es asombrosa. En respuesta a estos hallazgos, los teólogos se apresuraron a revisar los pasajes del Génesis que detallan el Arca de Noé, sus dimensiones y materiales de construcción. A medida que los resultados del laboratorio ganaron credibilidad dentro de las comunidades religiosas, ¿podría este descubrimiento científicamente validado confirmar que todos los relatos bíblicos relacionados con el arca, incluido el propio gran diluvio, son registros históricos en lugar de cuentos alegóricos? En todo el mundo, las iglesias resonaron con renovado fervor cuando los pastores reforzaron apasionadamente a sus congregaciones que la ciencia a través de la datación por carbono ahora proporciona evidencia empírica que respalda la exactitud histórica de sus enseñanzas bíblicas. Número 6. Controversia de la datación por carbono. Varios científicos escépticos se oponen firmemente a la metodología de datación y sus conclusiones. El geólogo principal, que inicialmente desestimó los hallazgos sobre la estructura en el monte Ararat, insistió en pruebas más concluyentes para descartar la contaminación de la muestra. Hizo hincapié en que construir curvas precisas de desintegración del carbono que abarquen milenios sigue siendo más un arte que una ciencia precisa. En consecuencia, pidió una revisión integral de todo el proceso de análisis para abordar posibles fallas procesales. Sin embargo, aunque algunos reconocieron a regañadientes la exactitud de la datación por carbono, se mantuvieron escépticos sobre sus implicaciones. Un grupo de antropólogos expresó sus reservas en la revista Times, argumentando que el descubrimiento de madera vieja no prueba definitivamente que esta estructura sea el arca legendaria de Noé, tal como se describe en la Biblia, ni verifica los relatos de un diluvio mundial. Estos expertos mantuvieron su postura basándose en registros establecidos de desarrollo social gradual durante la Edad de Piedra. Sumándose al descenso, un biólogo universitario ruidoso arriesgó su puesto al criticar a sus pares en revistas académicas, afirmando que es absurdo que la comunidad científica acepte estos resultados de datación por carbono sin cuestionarlos, especialmente teniendo en cuenta la base de mi carrera en modelos de especialización gradual. Las emociones estaban a flor de piel en medio de las profundas revelaciones, con carreras profesionales y reputaciones en juego. Según el científico Todd Wood, director del Centro de Investigación Origins del Bryan College, la datación por radiocarbono debe recalibrarse para adaptarse a periodos más cortos.
Wood argumentó que si la estructura de madera encontrada por el equipo global de los ministerios del Arca de la Noa tiene realmente 4.800 años, se debería aplicar la datación por radiocarbono convencional, que normalmente abarca decenas de miles de años. Wood especuló que es posible que el Arca de Noé nunca sea descubierta, sugiriendo que el enorme barco probablemente se desintegró con el tiempo y su madera se reutilizó para otros usos, como la construcción de casas. El arqueólogo de Stony Brook, David Samansky, añadió peso al escepticismo, argumentando que no hay evidencia geológica de una gran inundación en Turquía hace unos 4.000 años. Cuestionó las afirmaciones hechas por los exploradores internacionales del Arca de Noé, sugiriendo que podrían estar manipulando registros arqueológicos, históricos y geológicos. Szymanski enfatizó que incluso si se encontrara una estructura de madera o un barco en el monte Ararat, no necesariamente confirmaría que se trata del Arca de Noé. En medio de acalorados debates en el mundo académico y en los medios de comunicación sobre los hallazgos del radiocarbono, el equipo del Dr. Yücel se esforzó por mantener la imparcialidad cuando se le acusó de parcialidad religiosa. El arqueólogo arquero principal respondió enfatizando que su papel era únicamente informar del descubrimiento, abogando por una mayor investigación, utilizando métodos científicos rigurosos. Mientras tanto, Jones confió a los Chaplins que la coincidencia de las fechas del laboratorio con la cronología de la inundación era realmente sorprendente. Lo que más importó fue el avance permitido por la datación precisa por carbono, que identificó la edad de la notable estructura en el monte Ararat con la era exacta descrita en el relato bíblico del Arca de Noé. Ya sea que los hallazgos fueran acogidos con entusiasmo o con escepticismo, los resultados calibrados del radiocarbono obtuvieron atención significativa tanto de las comunidades religiosas como del mundo académico. Esto marcó solo el comienzo de la búsqueda de respuestas concluyentes. Número 5. Inundación regional o catástrofe global. El autor y teólogo Gavin Ortlund, compartiendo su perspectiva, sostiene que la narrativa del capítulo 6 de Génesis describe un diluvio que afectó una vasta región de la Tierra. En lugar de ser una catástrofe global, su objetivo es educar a la gente sobre la diversidad de puntos de vista dentro del cristianismo ortodoxo, que históricamente no ha sido ampliamente reconocido. En cuanto a sus creencias personales, Ortlund se inclina por interpretar la inundación como un evento local o regional, aunque enfatiza que esto no implica que fuera insignificante en escala. Subraya que el núcleo del debate reside en cómo se interpreta la historia de Noé, tal como se cuenta en el Génesis. Ortlund destaca varios factores que influyen en su interpretación. Señala el alcance geográfico limitado de la civilización humana en el momento del diluvio, sugiriendo que el autor bíblico y la audiencia original probablemente no concibieron el globo entero tal como lo entendemos hoy. Esta comprensión tiene sus raíces en el contexto del confinamiento temprano de la humanidad a una región particular antes de dispersarse por todo el mundo, después de los acontecimientos de la Torre de Babel. Reconoce que los escritores bíblicos desconocían continentes como las Américas y consideraban el mundo desde una perspectiva limitada a sus tierras conocidas. Ortlund enfatiza que a medida que avanza nuestra comprensión científica de la Tierra, nuestra interpretación de los textos bíblicos debe adaptarse en consecuencia. Este proceso no pretende socavar la verdad de las Escrituras, sino captar su significado original dentro de su contexto antiguo. Al resumir su punto de vista, Ortlund subraya el desafío de interpretar fielmente las Escrituras mientras se consideran las perspectivas antiguas y el lenguaje utilizado para describir eventos como el de Noé, construyendo el arca, y dónde exactamente reposó. Número 4. Un misterio bíblico. Cuando el Dr. Yücel y Jones revelaron su sorprendente hallazgo de lo que afirmaban ser restos del Arca de Noé en el monte Ararat, el mundo clamaba por más información. Sin embargo, los exploradores mantuvieron cuidadosamente las coordenadas exactas de su descubrimiento para evitar daños por parte de visitantes no calificados. Este secreto alimentó una especulación generalizada sobre si realmente habían identificado el lugar de desembarco del legendario barco, como se describe en el Génesis, validando así la historia épica de la inundación misma. Según el libro del Génesis, después de 40 días y noches de lluvia incesante,
Las aguas de la inundación retrocedieron gradualmente, revelando cimas de montañas secas donde el arca de Noé descansó en las montañas de Ararat. Durante siglos, la ubicación exacta siguió siendo un misterio, pero la tradición finalmente se estableció en el monte Ararat de Turquía, el pico más alto del antiguo reino de Urartu. Cuando Uchel insinuó que había encontrado una colosal estructura parecida a un arca en el monte Ararat, resonó profundamente en millones de creyentes. Este descubrimiento pareció confirmar casi 2000 años de creencia de que esta montaña bíblica era de hecho el lugar de descanso final del arca de Noé. El padre Etheridge, un destacado estudioso del Antiguo Testamento, proclamó con entusiasmo en su podcast que descubrir el barco de Noé, exactamente donde lo había colocado la tradición, ancla firmemente la doctrina cristiana en la realidad histórica. En iglesias de todo el mundo, los pastores aprovecharon esta noticia para reforzar la fe de sus congregaciones, enfatizando que los expertos habían localizado el arca exactamente donde las enseñanzas bíblicas la habían situado durante mucho tiempo. Incluso los círculos teológicos conservadores, que alguna vez habían censurado al Dr. Ussel por su exploración de las teorías evolucionistas, ahora lo celebraban. Reconocieron que este descubrimiento honró su fe y validó sus creencias de larga data ante Dios. En el ámbito de la arqueología y la geografía bíblicas, rápidamente surgieron puntos de vista opuestos para moderar las expectativas sobre el descubrimiento en el monte Ararat. Señalaron que el libro del Génesis no menciona explícitamente el nombre del monte Ararat, sino que se refiere a las montañas de Ararat, una vasta región asociada con el antiguo reino de Urartu, conocida por sus numerosos picos. Los eruditos escépticos como el Dr. Isaiah Dunn, profesor de historia religiosa, adoptaron una postura más crítica. En su artículo en línea titulado ¿Por qué el descubrimiento no prueba nada?, Dunn explicó que los primeros textos hebreos usan Ararat de manera amplia para denotar reinos o regiones, lo que sugiere que el arca podría haber terminado en pendientes completamente diferentes, posiblemente a cientos de kilómetros de distancia del moderno monte Ararat. Mientras tanto, los defensores del descubrimiento defendieron su posición contra el escepticismo académico. Argumentaron que si la referencia bíblica es a las montañas de Ararat, entonces el pico más alto y prominente sería lógicamente el punto focal. Jones, en un momento de contemplación con el Dr. Utel, cuestionó por qué no podían aceptar que su descubrimiento estuviera guiado por la divina providencia. Independientemente de las coincidencias geográficas exactas, cada objeción planteada sobre el sitio secreto provocó la correspondiente refutación. Lamentablemente, además de los fuertes argumentos, la ferviente búsqueda de identificar los restos del arca de Noé también condujo a incidentes trágicos. El rico aventurero Brock Lancaster invirtió grandes sumas en arriesgadas exportaciones de escalada en solitario, expediciones para localizar lo que creía que era el verdadero lugar de descanso de Noah. Sin embargo, desapareció misteriosamente durante uno de esos intentos, dejando atrás solo equipo abandonado y restos humanos descubiertos por los equipos de búsqueda. Este sombrío resultado no hizo más que aumentar la infame reputación del monte Ararat como un hito traicionero y misterioso. A lo largo de los debates en curso y la creciente presión, el equipo del Dr. Uchel se mantuvo firme en mantener en secreto las coordenadas exactas de su importante descubrimiento. El Dr. Uchel aseguró que en el momento adecuado acompañarían a investigadores dedicados al lugar. Sin embargo, por el momento, era crucial realizar más estudios científicos para evitar cualquier riesgo de contaminación. Número 3. La controversia del monte Tandere. Durante años, la antigua historia del diluvio de Noé ha fascinado a investigadores de todo el mundo, incitando a muchos a compartir sus descubrimientos y teorías con gran anticipación. Un descubrimiento particularmente intrigante surgió cuando los científicos encontraron una formación rocosa inusual en el monte Tandere, cerca de la frontera entre Turquía e Irán, que se parece notablemente a las dimensiones del arca bíblica. Esta extraña formación captó la atención por primera vez en 1959, gracias a fotografías aéreas tomadas por el ejército. Investigaciones posteriores, incluido el escaneo 3D avanzado, han sugerido que las estructuras debajo de la superficie podrían ser hechas por el hombre, potencialmente incluso los restos de un barco.
Las mediciones tomadas por científicos estadounidenses y turcos involucrados en el proyecto del Arca de Noé indican que las dimensiones de la formación coinciden estrechamente con las descritas en la Biblia. Los datos recopilados apuntan a una mayor probabilidad de encontrar una estructura hecha por el hombre que se parezca al Arca de Noé. El radar de penetración terrestre y la tomografía de resistividad eléctrica han revelado construcciones artificiales compuestas de líneas paralelas y formas angulares, que no son características de las formaciones rocosas naturales. Sin embargo, existe un importante desacuerdo entre los expertos. Muchos geólogos señalan que la formación rocosa carece de partículas de madera, que son decisivas para confirmar la descripción bíblica del arca. También enfatizan que los procesos naturales pueden crear formaciones que imitan estructuras creadas por el hombre. Por ejemplo, el profesor David Montgomery de la Universidad de Washington descarta por completo la idea de una inundación global. Él y otros argumentan que simplemente no hay suficiente agua en la Tierra para sumergir toda su superficie, incluidas las montañas más altas. Una investigación del Servicio Geológico de Estados Unidos, citada por Life Science, respalda esta afirmación. Explican que incluso si toda el agua atmosférica cayera en forma de lluvia simultáneamente, solo se crearía aproximadamente 1 pulgada de agua a nivel mundial. Esto pone en duda la practicidad de un arca que albergue todas las especies animales como se describe en la Biblia. Incluso si todos los glaciares y casquetes polares se derritieran, un escenario explorado por la NASA, y se añadieran volúmenes de agua subterránea, todavía habría tierra seca. En el mejor de los casos, el agua cubriría la Tierra hasta una profundidad de aproximadamente 590 pies. Además, los geólogos no encuentran evidencia en el registro geológico que respalde la ocurrencia de una inundación global. En consecuencia, es más probable que estos aspectos de la narrativa bíblica se interpreten como representaciones alegóricas que como relatos históricos literales. Esta perspectiva sugiere que la historia del Arca de Noé y el diluvio global sirve como una lección simbólica o moral que refleja verdades o creencias culturales más profundas de la época, en lugar de un relato fáctico de los acontecimientos. Número 2. Una historia de fe entre 3 religiones. La historia del Arca de Noé es una historia eterna que cautiva al público durante todo el mes de junio. Judaísmo, cristianismo e islam. Por siglos, la dramática narración del gran diluvio que envolvió la tierra y la construcción divinamente inspirada de Noé de una vasija colosal ha encendido la imaginación y provocado un sinfín de preguntas. La primera mención de la aventura acuática de Noé aparece en el libro del Génesis, en la Biblia hebrea. Según este texto antiguo, Dios estaba profundamente preocupado por la inmoralidad y corrupción generalizadas de la humanidad. La gente se había alejado de su Creador, ignorando los principios morales y tratándose unos a otros con desdén. El caos y la anarquía eran rampantes. En una decisión que todavía resuena emocionalmente, Dios determinó que la humanidad necesitaba un reinicio drástico, un diluvio cataclísmico para limpiar el mundo. En medio de esta maldad generalizada, Dios consideró justo e irreprensible a un hombre, Noé. Cuando el Creador reveló su plan para desencadenar un diluvio devastador y le ofreció a Noé la oportunidad de salvar a la humanidad, le dio instrucciones detalladas para construir un arca enorme. Esta arca albergaría a Noé, su familia y una pareja de cada ser viviente. Noé siguió meticulosamente el modelo de Dios y construyó una vasija de madera de 3 niveles que medía 300 codos de largo, 50 codos de ancho y 30 codos de alto. En términos modernos, esto se traduce en aproximadamente 437 pies de largo, 73 pies de ancho y 44 pies de alto. En Génesis, Dios le dio a Noé instrucciones precisas para construir lo que esencialmente se convirtió en la primera colección de animales flotantes del mundo. El arca, una colosal estructura de 3 pisos, fue diseñada meticulosamente con hileras de compartimentos, animales en el nivel más bajo, humanos en el medio y pájaros en la parte superior. Se selló por dentro y por fuera con brea para asegurar una total impermeabilización. La cubierta superior presentaba una abertura de 18 pulgadas alrededor de su perímetro y se instaló una puerta grande en su costado. A pesar de la difícil tarea, Noé se mantuvo firme en su fe.
Convencido de que la orden de Dios indicaba un diluvio catastrófico inminente, Noé reunió a sus 3 hijos y sus esposas y reunió los materiales necesarios para comenzar la construcción. El monumental proyecto duró aproximadamente entre 75 y 100 años. Durante este tiempo, entre serruchos, martillazos y levantamientos, Noé y su familia soportaron el ridículo y el desprecio de sus vecinos. Se burlaron de la empresa aparentemente absurda y se preguntaron cómo pudo inundarse todo el planeta. Sin embargo, Noé perseveró hasta que Dios le indicó que era hora de embarcarse. 7 días después de que Noé, su familia y los animales estuvieran a salvo a bordo, se abrieron las compuertas del cielo. Lluvias torrenciales cayeron continuamente durante 40 días y noches, complementadas con colosales ráfagas de agua de depósitos subterráneos. Número 1. Desafíos de diseño práctico. A lo largo de la historia, el Arca de Noé ha cautivado mentes en diversos campos, desde teólogos y matemáticos hasta ingenieros navales que luchan con los aspectos prácticos de la monumental tarea de Noé. ¿Cómo construyeron Noé y su familia un barco de más de 4 campos de fútbol utilizando únicamente herramientas de la Edad del Bronce? ¿Qué estrategias mantuvieron a miles de animales tranquilos y saludables durante sus meses a bordo? Estas preguntas han desatado teorías y debates que arrojan luz sobre esta antigua historia que ha fascinado a la humanidad durante milenios. El entusiasta de la náutica Tim Lovatt propone que el Arca de Noé fue diseñada para ser completamente estanca, desafiando la noción de una barcaza de carga voluminosa. Su análisis sugiere un diseño más elegante y práctico, con pisos que se estrechan gradualmente y paredes inclinadas hacia afuera para mayor estabilidad. Lovett sostiene que el arca probablemente tenía una quilla con lastre, común en los barcos medievales, para mantener el equilibrio en mares agitados. La logística del cuidado de los animales a bordo también ha generado teorías. Algunos imaginan hileras de puestos similares a establos modernos, mientras que otros sugieren hábitats que se asemejan a entornos naturales. Alimentar y abrevar a miles de animales durante aproximadamente 420 días plantea desafíos importantes, con teorías que van desde estrategias prácticas de caza hasta sustento sobrenatural. La logística operativa en el arca probablemente incluía a Noé como capitán, supervisando tareas como el suministro, la gestión y el mantenimiento, mientras que su familia gestionaba las tripulaciones de cubierta responsables del cuidado de los animales y el mantenimiento del barco. La navegación y la maniobrabilidad estaban limitadas debido al tamaño del arca, lo que requirió esfuerzos de colaboración para movimientos lentos y correcciones de rumbo. Continúan los debates sobre cómo se podrían haber logrado aspectos de la construcción y operación del arca con tecnología antigua. Mientras algunos interpretan estos detalles simbólicamente, centrándose en las lecciones morales de la fe y la obediencia, otros exploran soluciones prácticas a los desafíos técnicos que plantea la narrativa bíblica. En última instancia, el Arca de Noé perdura como símbolo de salvación y resiliencia, ilustrando el triunfo de la fe frente a la adversidad. ¿Crees que algún día se podrá encontrar el Arca de Noé? Háganos saber su opinión en los comentarios a continuación.